Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenas noches. Hoy estamos aquí para hablar de novela gótica. La novela gótica o narrativa gótica, no sé si lo habréis notado, es un género que se relaciona con el terror. Algunos expertos dicen que es un subgénero del terror. Otros dicen que sin novela gótica nunca habría habido género de terror. Surge en la Inglaterra del siglo XVIII, donde el racionalismo de la Ilustración había llevado a un culto de la razón desproporcionado. El rechazo a lo sobrenatural llevó aparejada una condena bastante estricta de el uso de la fantasía en lo literario, en lo estético, y como la naturaleza humana es maravillosa, a modo de reacción lógica a esta represión, empezaron a aparecer historias que hablaban de fantasmas, de espíritus, de magia, que ponían en duda qué es real y qué no. Historias que requerían que la imaginación del lector estuviera dispuesta a aceptar que hay cosas más allá de lo que se puede explicar. El nombre de gótico se refiere a la arquitectura de los emplazamientos donde estas historias tienen lugar. Normalmente nos llevan a la época medieval, a mansiones, a castillos, a monasterios aislados, a sitios tétricos llenos de pasadizos, de huecos, de habitaciones vacías. Este género fue especialmente popular en Inglaterra y en Alemania. Tendremos que preguntarnos por qué. A lo mejor porque todo el invierno no ven el sol. La primera novela gótica que se tiene por tal es El castillo de Otranto, de Horace Walpole, allá por 1764. Este autor estaba un poquito cansado de la novela moderna de su época y el romance medieval, porque los consideraba una demasiado realista y la otra demasiado fantasiosa. Así que las mezcló. Creó una historia, un romance medieval lleno de misterio, de amenazas, de maldiciones, de monstruos, de pasadizos ocultos y, como no, de heroínas que no soportaban esa ambientación y que se iban desmayando con frecuencia. Esos son básicamente los rasgos de la novela gótica. La ambientación se sitúa en parajes solitarios, asolados, bosques sombríos, mazmorras, granjas abandonadas, mansiones enormes y desiertas, criptas, tumbas, cementerios. Muchos autores, recordemos, ingleses y alemanes, trasladan la acción a la Europa del Este porque les sonaba misteriosa. La escenografía en sí la llevan al extremo para llevar al lector a una tensión. Recordemos que no había tele, ¿vale? El entorno también cambia conforme cambian las emociones del protagonista para incrementar la tensión que sufre el lector. El ambiente se irá haciendo más tenebroso conforme vaya aumentando la desesperación del protagonista. Las descripciones son muy abundantes. La localización entonces se convierte en otro personaje más. Sombras que juegan con la percepción, luces que se encienden y se apagan,
ruidos extraños, goznes chirriantes. No hay nada mejor que el sonido de una buena puerta, ¿verdad? Aparecen elementos como cadáveres, espectros, no muertos, sueños y pesadillas que se infiltran en la realidad. Personajes fantásticos, pero no hadas y gnomos, ni unicornios. Y si los hay, son más bien del lado del terror. Los personajes que recorren estos relatos son siempre fijos, responden a estereotipos bastante concretos. Como norma general, encontramos un trío protagonista. Un noble malvado, que simboliza el peligro, el mal. La víctima, que es una dulce e inocente doncella. Y el héroe valeroso, que intentará salvarla del horror. El villano va a ser siempre un ser perturbado y diabólico. Donde la doncella es la cara de la moneda, este ser va a ser la cruz. Donde ella es hermosa, él es deforme. Donde ella es generosa, él será avaro. Así se le describe como un varón de origen noble, normalmente extranjero, con nombre rimbombante. Será cruel, tirano, implacable. Es curioso porque la descripción más común es que la mirada es dura y ardiente. Será un hombre orgulloso y fiero. Y esconderá siempre un pasado oscuro e inquietante. Y por supuesto estará obsesionado con el personaje femenino. Este hombre estará condenado a vivir siempre con el rechazo de la sociedad, aislado del mundo, porque los valores que representa son completamente contrarios a los aceptados en la sociedad y no le pueden perdonar. Ya os digo, siempre normalmente lo sitúan pues en la zona de Europa del Este, les gusta mucho la costa mediterránea, Italia, España, para incrementar la sensación de ser algo ajeno a la sociedad anglosajona del momento, que era la perfección, era el modelo a seguir. Al final de la historia, por supuesto, el villano termina destruido, de forma más o menos horrible. Así el orden natural de las cosas es restablecido. Sin embargo, si lo analizamos bien, el villano será el verdadero protagonista de la novela gótica. Es el personaje con recorrido. Es el único con un arco trabajado. De hecho, muchos de estas historias, de estas novelas, de estos relatos, son recordados por su villano. Porque, ¿cómo se llama el tío que se enfrenta a Drácula? El héroe se presenta como un galán, apuesto, caballero de familia noble, adinerado, que pretende la mano de la doncella normalmente. No es que sea guapo, es que es de un físico extraordinario, donde la doncella llama la atención por su belleza, él también. Además, por supuesto, posee una valentía sin límite, una extrema bondad, una generosidad sin parangón. Será, como su amada, un ejemplo de virtud. La víctima es siempre una joven, ya os digo, hermosa, pura, bella, dulce, representa lo más puro y bello que puede haber para una mujer, según la sociedad anglosajona de este momento. Es el ideal femenino. ¿Por qué? Para que la lectora o las señoras que se sentaban alrededor del fuego a escuchar estas historias se sintieran identificadas. Ellas también querían ser perseguidas para luego ser salvadas en el último momento. Que debían de tener unas vidas la leche de aburridas, también os digo. Una cosa curiosa que tienen estas mujeres es que son tan cándidas, tan tiernas y tan simples que cualquier emoción más o menos intensa, pobrecita, las lleva a enrojecer, a romper en lágrimas o a desmayarse. Estas damas serán sistemáticamente y sin piedad
perseguidas y ultrajadas por el villano. Serán secuestradas, mancilladas, heridas, pero tienen todas una sorprendente capacidad de resiliencia y se sobreponen a situaciones espeluznantes en apenas unos segundos, sobreviven a momentos increíblemente peligrosos sin alterarse más allá de me desmayo, me recupero y ya está. Y nunca pierde la integridad. Obras de este periodo de la novela gótica, como ya os comentaba, El castillo de Otranto de Walpole, El viejo varón inglés de Clara Reeve, la famosa Huepa. Eh, Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. Pero el tiempo pasa. Y a comienzos del siglo XIX, el género gótico es canibalizado por el romanticismo. Las obras evolucionan hasta convertirse en algo que a nosotros nos resulta mucho más familiar. De esta forma, lo gótico se transforma en terror psicológico. La tensión, el miedo, se convierten en algo fundamental, más que la aparición súbita de un fantasma. Lo que se busca es aumentar la sensación de agobio, de misterio, de incertidumbre en el lector. Algunas obras de estas os van a sonar más. Frankenstein, Drácula, Carmila, Melmoth, El fantasma de la ópera. Incluso Verne tiene una obra de este estilo, es El castillo de los Cárpatos. Pero en España no nos quedamos atrás. Tenemos El estudiante de Salamanca, de Espronceda, Don Álvaro la fuerza del Sino, del duque de Rivas, La resucitada, de Emilia Pardo Bazán, y Las leyendas de Bécquer, entre las que destaca El monte de las ánimas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal, Aritz? Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de eso me lo ocurre, Jonathan Harker, por si era una pregunta. ¿Quién era el compañero de Drácula? ¿Quién es el que va a visitar el castillo? Es que es una de las novelas que me marcó en mi juventud. Empiezo contando que estoy leyendo, ¿no? Cuéntanos en esta noche de difuntos, ¿qué haces? Vale. Pues en esta noche de difuntos tengo un libro que, aunque sea espacial, tiene ciertas reminiscentes del terror y terror, que es, no sé si se verá con esta luz tan maravillosa que tengo, que es Madre, de Isabel del Río, de Edición Transbordadora. Es una novela muy corta y ocurre en un mundo, bueno, en un universo en el que la Luna se ha estrellado contra la Tierra y hubo muy poca gente que pudo escapar. Y lo que se consiguió escapar en las pequeñas cápsulas fueron niños con un progenitor, principalmente la madre. Entonces, el universo está plagado de naves con niños o adolescentes o que van creciendo poco a poco, madres o algún padre. Y es un lugar muy complicado porque, así como nos suelen vender las novelas de ciencia ficción, que son grandes naves maravillosas, y aquí son pequeñas cápsulas y que sobreviven justito y unas bases que muy precarias, donde, como está la situación tan mal, porque se está viendo que incluso puede desaparecer la humanidad, incluso los mínimos gestos de cariño están mal vistos y están prohibidos. Se controla la información que le llega a las cápsulas, y la protagonista es una madre que está encerrada con su hijo, tardo adolescente, vamos a decir, y que es una de las que controla la información para que manipular y que no se note lo desesperados que están, entre otras cosas. Pero
pese a ser tan delgadita, en cuanto empiezas a leer te das cuenta que hay más cosas y hay algo raro, porque se ve de repente una escritora que está escribiendo una historia. Entonces, va jugando bastante, y no se puede contar mucho más para no hacer spoiler. Pero ya os digo que es ciencia ficción, pero ciencia ficción terrorífica. Y por otro lado, en esta época que estamos, en el que, por desgracia, todo el tema israelo-palestino está tan potente, estoy leyendo Tierra Profana de Lavi Tedar. Es una novela, una especie de distopía, o no sé cómo llamarlo muy bien, en el que se supone que uno de los proyectos que hubo para situar Israel no era en Palestina, era en África. Madagascar. Sí. Y entonces es siguiendo la historia de qué hubiera pasado si estuviera allí colocado, pues avanza un poco la historia y además hay una investigación, es tipo novela negra, estoy empezándola y la verdad que tiene buena pinta. Conocí al autor en el festival, el Celsius también estuvo y la verdad es que es curioso el hombre, pero me llama la atención y es lo que estoy leyendo. Oh, por ahora solo estoy con 2 porque como acabo de terminar Gideon, la novena, y que eso sí que sería, no sé cómo decirlo, un gótico... ¿Gótico espacial? Sí, churrigueresco. Churrigueresco es sí. Más que gótico, pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Y ahora voy a poner el foco ya en su sitio porque si no aquí voy a quedarme medio ciego con la luz hacia abajo. Sí, es que eso es lo que me pasa a mí, que con las velas y con esto no... Ya está, ya está. Bueno. Pongo la portada ahora que se puede ver un poquito. Ah, no, es que claro, como está en blanco, buena parte, la pobre portada es que refleja, no se ve. refleja. Ahí, Bueno, la ilustración ahí por lo ya menos se ve. Que da un poco, ya veis que la ilustración da un poco yuyu. ¿Eh? Pues esa es madre. Salió en catalán primero y Transbordador la ha sacado en castellano. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tati. Oh. Sí. Ah, vale, claro. Pues que sepáis que aquí la estábamos oyendo estupendamente, ¿eh? Sí. Vale, ahora sí. Vale, repito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a esta noche de Shamain. Yo estoy leyendo 2 novelas. Ahora mismo estoy con Nada de Carmen Laforet, que no tiene nada que ver con el gótico, pero sí que nos ofrece la vivencia de una familia burguesa tras la guerra civil y cómo la pobre Andrea, que es la protagonista, una niña joven de 18, 19 años, viaja a Barcelona para intentar conseguir sus sueños, aprender, descubrir el mundo y se encuentra con la realidad del momento y con una casa que se le echa encima. En parte tiene algo que ver con el romanticismo, sobre todo por esos espacios que te aprisionan y que te dejan ser tú misma, ¿no? Claustrofóbicos. Sí. Súper interesante, además, como es lectura de bachillerato, lo estoy leyendo con mis alumnas y la verdad es que está gustando. Y luego, por segundo de esto, me he empezado Gideon la novena. Ayer... Nota para los que terminamos la lectura el domingo. En fin. Sí. Bueno, yo me la he empezado ayer. Bueno, bien. Oye, antes de que acabara el mes, lo empezaste por lo menos. Algo es algo. Nunca es tarde. Sí. Ya os diré qué tal. O sea, habláis ligeramente mal de la novela, pero he dicho, voy a leérmela. Y así os criticamos juntas. No, a ver. Te voy a decir una cosa, Tati. Juzga por ti misma. Sí. Hay mucha gente que le ha gustado mucho esta novela. Sí. Muchísima gente que le ha gustado muchísimo esta novela. Y yo me he divertido leyendo esta novela. Pero luego me pega un sopapo, padre. Pero bueno, son cosas mías. Y porque yo también me fijo en cosas del world building y cosas así, y me chirrían cosas y casas y gentes que andan por ahí que no saben ni quién es. Y casas, sí. Pero bueno, personajes construidos de aquella pero, manera. Por ejemplo, Gideon como personaje y la voz que tiene y así, a mí me divierte muchísimo. Hasta el final.
Luego ya Sí, no. O bueno, sea, sí, pero vamos a empezar como cuando hemos hablado de todos estos, que el final no existe, de Gideon, y sí. entonces Entonces guay. estoy Entonces esperando todo que guay. llegue el final. Ya, Y ya ya está. hablaremos entonces cuando me la acabe. Sí, ya compartiremos nota, no te preocupes. ¿Solo estás con eso entonces? Solo 2, sí. Pues vamos con Lauri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal esta noche tan...? Hoy, buenos días, buenas tardes, sobre todo buenas noches hoy. Yo esta vez estoy sin audiolibro, me acabé el audiolibro con el que estaba en el viaje de trabajo, aprovechando los ratitos de desplazamiento y no he vuelto a empezar nada. Tengo ya apuntado cuál quiero que sea el siguiente audiolibro, pero me está dando un poco de pereza ponerme, porque sé que me voy a leer del tirón una biología, entonces me quiero concienciar y quería depurar un poco con el ebook que me estoy leyendo, que no sé si se va a ver nada, pero bueno, es Tres no son multitud, de Miriam M. Lejardi. Es todo lo contrario al gótico, todo lo contrario posible. Es romántica contemporánea, mamarracha total, pero a la vez tiene sus momentos de tema profundo de adolescente rayado. Y bueno, siempre que leo a Miriam me divierto un montón, así que me está viniendo muy bien para purificarme. Muy bien, que eso es muy bueno. ¿Y ya está? ¿Solo con eso? Solo con eso, estoy muy sencilla. ¿Y tú? Yo pues terminé el domingo a Gideon y bueno, empecé ayer, como hoy no había que madrugar, pues digo, me dediqué un rato a leer la prueba de hierro de Holly Black, pero lo voy a dejar porque es... me habían dicho que es Young Adult, pero no, es más bien Young. Y no Era estoy... bastante tirando a mí del green. o menos, sí. No estoy en el mood ahora, no. Entonces tengo aquí preparado, que no sé si se ve, así. De sangre y cenizas. De sangre y cenizas. cenizas. Lo tengo aquí preparado para empezarlo hoy cuando me vaya a la cama. Le echaré un ojillo a ver. Y ahí estoy. Ya contarás, a ver. Ya os diré. Bueno, pues metiéndonos en materia oscura. Metámonos. Bueno, aquí yo sé que si le pregunto a Aritz tendrá para contarnos, pero ¿habéis leído novela gótica? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la que más os gusta? Aritz ya ha dicho que Drácula le hace tilín. Pero el Drácula más que nada me hace tilín por los recuerdos de cuando lo leí. Cuando leí, coincidió con ese boom de Anne Rice y sus crónicas vampíricas. Y fue como decir, bueno, si esto me ha gustado, sobre todo al principio, luego la cosa fue degenerando bastante, pero si Lestat y Entrevista con el vampiro y todo eso me gustó, voy a ver el origen. Entonces fui a leer Drácula. No está mal la aproximación. ¿Tati? No. A ver, yo lo más cercano a la novela o la narrativa gótica que he leído ha sido Crepúsculo. Ajá. Y el último libro de crónicas, no, de Anne Rice. El último, sí. Ajá. Leí el último. O sea, vamos, que estamos hablando de ya los restos de los vampiros de Anne Rice. Y los vampiros, el último no es la momia. Y los el último que leí es el que hay un señor vampiro, no me preguntéis el nombre, que está cuidando del rey y la reina o algo así, de los vampiros que son estilo momia. Sí, ese me leí. Una amiga me regaló ese y dijo, sí, es el mejor. Y yo, pero ¿hace falta que me lea los anteriores? Y dice, no. Entonces yo me lo leí. Y luego los vampiros brilli adolescentes. Estamos hablando de gótico. Vampiros brilli es lo más cercano al gótico. Ajá. He visto True Blood, la serie, pero... Eso se parece un poco más a gótico. Bueno. Algo más sí. Tampoco es difícil. O sea, yo creo que hasta Barrio Sésamo se parece más al gótico que Crepúsculo, pero bueno. La edición de Caponata. Laura, bueno, ¿y tú? Perdona, salía el conde Drácula contando. Es verdad, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí.
A ver, yo estaba escuchando la lista que has dado así en plan de clásicos, no he leído nada, no soy de clásicos de normal, así que encima de género gótico, que no es algo que yo vaya a buscar normalmente, no he leído nada, pero sí que he leído cosas que no sé si encajan en el gótico, pero puede que sí. Gallant de Victoria Schwab, porque tiene un poco la parte esta de casas con muchos espacios tal. No, es más juvenil, quizá tiene esa parte como un poco mágica a la vez de espíritus y cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Gótico de Silvia Moreno García, se llama esta señora. Hombre, eso, algo gótico es. Algo gótico Bueno, es, es el sí, título. tiene la Por lo casa menos el título. encantada y bueno, tiene la parte de la casa haciendo cosas rarunas. Un señor que se le mete en la mente para tener sueños aleatorios. Y no sé, no estoy aquí mirando el Goodreads a ver si hay algo que parezca gótico Pero, por ejemplo, que haya nunca se ha leído. dado, aunque sea por casualidad, así de refilón, en algún momento por leer a Poe. Claro, ¿no habéis leído el corazón Un del relato, Ator? Corazón Por del ejemplo. Ator, El Cuervo, Leí El Cuervo, El Gato Negro La y El caída de la casa Corazón. Usher. Bueno, pues Sí. ya has leído Pues ya gótico. tienes ahí. Sea más Bueno, un gótico poquito. que Poe. Pero me refiero que esto igual lo leí, no En sé, el cuando yo iba a instituto. la ESO. Claro. Pues es Ya, el pues mejor cuando momento. es que tú cuando ibas en la ESO yo había leído bastante gótico ya. Es lo que tiene. Tenemos una edad, Aritz, que tampoco hace falta recordarla, ¿sabes? O sea, Perdona, yo tengo 2 y orgulloso. dos edades. 2 edades ya. Yo Yo estoy sigo entrando en aquí la tercera edad. repasando. ¿Y tú, Rebeca? Yo he leído mucho a Poe, he leído mucho a Lovecraft, por ejemplo, que es de una... Hombre, más tirando güey que... Sí, pero las ambientaciones las tiene mucho Sí, en la común. ambientación sí. Lo de Los monstruos raros, las motivaciones de... Es más romántico, diría yo, más, pero bueno. Me flipa mucho el corazón del Ator de Poe. Me flipa mucho el retrato de Dorian Gray. He leído El fantasma de la ópera, también me gustó mucho. Las leyendas de Becker, por favor, todo el mundo ha leído las leyendas de Becker. Ojos verdes. Por favor. Pero Hombre. eso no sé si entraría dentro del gótico, porque Sí, en señora. España tuvimos un romanticismo muy... De hecho, lo que traigo yo es romanticismo castellano, porque como he leído gótico, digo, voy a hacer trampa. Y hicimos una cosa muy rara aquí, ¿eh? Hicimos Sí. como un... Pero porque, ¿sabes por qué? El gótico como tal triunfa mucho, ya lo he comentado antes, en la zona norte de Europa, porque es igual de triste que ellos. Y las ambientaciones y todo les cuadra mucho. Aquí con el solano que pega en agosto a las 3 de la tarde, pues como que un bosque sombrío no. Bueno, ahí nos da también ganitas. Más que miedo nos da más, ganitas. hay más razones con las casas, Claro. los caserones, la decadencia de la nobleza, con el crecimiento de la burguesía, la llegada de la ilustración y todo el... Claro, y aquí también hubo el cosas temperamento, sí. A ver, es diferente, pero sí que tenemos, ya te digo, Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, Sí. y las leyendas de Becker se consideran como uno de los grandes exponentes del gótico en España. ¿Sabes? O sea, pasa que es verdad que la parte gótica y romántica hay es más romántica que gótica, sí. Las fronteras son un poco complejas. Esto de las heroínas y sobre todo de los héroes que se vuelven locos de desesperación. Bueno, ahora nos pilla un poco esto también un poco lejos. Pero yo creo que eso fue lo que empezó como gótico, pero luego una evolución con el tiempo y sobre todo con la evolución de la sociedad y todo eso, y luego, así como los primeros góticos a mí personalmente no me gustan mucho porque son muy, muy cliché, tira mucho de clichés y tira mucho así. Más adelante, ya adentrándose en el siglo XIX, y así hay historias maravillosas. Claro, en cuanto el romanticismo se lo fagocita. Totalmente, pero no porque le da una profundidad que no tenía al principio. Sí, pero y porque
Y porque hay otro tipo de pensamientos y hay otro tipo de mentalidades, choca también con la sociedad que va evolucionando, la industrialización, también cómo cambió todo, el que aparezca la ciudad poco a poco, que ya no sea tanto perdido en ¿Sabes? el monte, sino que empieza a aparecer poco a poco a la ciudad. Entonces, por Yo ejemplo, lo más creo que típico que es... también influye mucho que se expande el target. O sea, el- los lectores no están ya solamente en la burguesía o en la Mm. aristocracia que tenían muchas tardes libres para sentarse a que les leyeran. Es gente pues que a lo mejor lee después de trabajar. Y hay otras preocupaciones en los personajes, hay otras... Sí, y además se ve muy claro que va entrando otras personas también a escribirlas, no solamente a leerlas, sino también a escribirlas, otros pensamientos. Se ve muy claro también para mí, por ejemplo, todo el trabajo psicológico que hay detrás de la novela gótica, ya tirando a romántica, eh, está mucho más trabajado para mí. Al salir de esos clichés empezamos a trabajar ya, pues el otro día hablaba sobre las casas encantadas y ese símil respecto a una casa como si fuera la mente humana. Entonces se empieza a trabajar mucho eso y se empieza a ver que lo que antes era casi un escenario, contando una historia que a veces se repetía A veces. demasiado, luego se convierte en algo mucho más complejo y algo mucho más rico. Directamente coges los relatos de Poe. El corazón del ator que estábamos hablando es un relato maravilloso y no tienes, en realidad, casa encantada, no tienes... Y ahí, por ejemplo, ahora uno de los temas que aparece mucho también en el gótico y en el romántico es la locura. Ujú. El salto a Eso, la locura, cuando justo estaba... en el corazón del ator es todo lo contrario. Claro. Cuando he visto ahora lo de la caída de la casa Usher, la serie esta, y luego hablaremos también de ella. y, y repasando otra vez un poco el corazón del ator, lo gracioso de eso es que cuando confiesa, porque empieza confesando por el corazón que escucha, Se vuelve... sí, que se puede. Él no intenta decir que no ha sido él en ningún momento, ni No intenta puede. justificarse ni nada. Lo único que se intenta justificar es que no está loco. Ya, ya. O sea, lo único que quiere es demostrar y demostrarse a sí mismo que no está loco, que ese sonido del Sí, corazón sí. existe. Mira, eso cuando estaba preparando el programa hoy, de hoy, estaba... Porque hay dos tiempos muy marcados en el gótico. Las primeras novelas, los primeros relatos del siglo XVIII finales, y ya cuando ya entra el romanticismo, cambian muchísimo las motivaciones de los protagonistas. Al principio son muy simples, son, pues eso, el caballero de la espada, ¡ah, vengo y te salvo! Y ya está. Y después empieza a ser un personaje muy complejo, con secretos que no puede confesar, con un miedo absoluto a la locura, porque está un poquito desequilibrado ya desde el principio y empiezan a pasarle cositas que a lo mejor, pues eso, que él no está loco, ya. Son personajes que o luchan contra la locura o se dejan llevar por ella, pero que hay una lucha muy, muy importante entre lo onírico, lo real, mis alucinaciones, mis percepciones. Son personajes, ya te digo, mucho más profundos. Sí, y hay que entender también que en esta época, además de todo lo que hemos hablado antes, empieza a haber un movimiento muy serio y en círculos serio, relativamente hablando, y en círculos relativamente importantes, a trabajar el esoterismo, a trabajar la Ouija, bueno, la Ouija o las posesiones o ese tipo de cosas. Empieza a haber grandes movimientos y empieza a haber gente que siempre hoy en día tratamos pues, de pensar que son la gente pues, que está en los márgenes y que dice que pues, ese toque lo oscura y así. En aquella época era auténtica gente de la alta sociedad que se reunía para intentar hablar con fantasmas, intentar... Entonces, todo eso también se impregna en los libros, también aparece en los libros. Y a mí esa parte es la que me gusta, la parte en la que empieza a sudar de todo. Y una de las cosas que más me gusta de cierto gótico es
los narradores que juegan con el lector. Esos narradores poco fiables que empiezas a entrar en su locura y al final no sabes si es su locura, si es la tuya, si estás leyendo algo real, si no. Sí, Esa es sí. la parte que más me gusta del gótico. Sí, si están bien trabajados, hay algunas que son virguerías. Por eso, y a mí ese gótico es el que me gusta, ese gótico en el que juega con los márgenes de la locura, con los márgenes de la sociedad también, con los márgenes de... Y sobre todo también me gusta mucho el gótico en el que también hay una carga de... No solamente de novelas, sino también una carga social y una carga de protesta y una carga... Muchas mujeres que escribieron gótico tenían una Muchas. clara carga de cómo las casas se les caían encima y cómo esa parte privada, pública, ese lugar en el que las mujeres no podían entrar porque los hombres eran los que hablaban en el negocio, y entonces se iban a otra sala. Entonces, ¿qué ocurría cuando ellos se iban? ¿Qué pasaba con ellas? Ese tipo de cosas. Estoy acordándome, por ejemplo, que luego sobre todo es más conocido por la novela, o sea, la película, pero por ejemplo, Rebeca, la película Rebeca de Hitchcock, esa mujer joven que aparece ahí, que está todo el rato el fantasma, vamos a decir, el fantasma de la antigua señora de Rebeca, como hay una ama de llaves que ya solamente con la presencia de un rollo que no veas. A mí eso es lo que me gusta, el ver cómo detrás de la historia hay una intrahistoria y hay muchas lecturas, sobre todo sociales. Lo que decía al principio, cuando empieza la burguesía por encima de la nobleza, se empieza a ver cómo la burguesía casi se burla de los nobles y utiliza la decadencia de la noblesía. Joder, la noblesía. Me sale el Estamos euskera hoy por aquí. tratando. Me sale el euskera. Esa decadencia se ve en los edificios, se ve en los pactos que hacen los nobles para no caer en la desgracia y qué es lo que hay que pagar por esos pactos. Ese tipo de cosas al Y final plantean son una nobleza novelas. a la que solo le queda el orgullo, porque el Claro, dinero lo que lo tiene decías la tú, burguesía, claro. claro, los que decías tú de esos apellidos rimbombantes de grandes historias, por eso también cuajó en la parte de Estados Unidos, porque había ese choque entre lo europeo que sonaba más antiguo y lo más moderno de ellos. Entonces, esa parte en la que se lee crítica social y se lee ese cambio de ciclo entre la antigua sociedad en la que el título era todo, ahora en el que el dinero lo es todo y cómo chocan las dos, me parece una de las lecturas más Y interesantes del gótico. esos secundarios que se dejan llevar al lado oscuro, esa crítica de qué pasa, o sea, a ver si encuentro las palabras. Una crítica brutal, por otro lado, al santurronismo. Y bueno, ¿y qué pasa porque haya mujeres que le den su sangre a Drácula voluntariamente, por ejemplo? Sí, porque también va, y en propio Drácula aparece esos juegos también con la sexualidad, esos juegos con el despertar sexual de las mujeres, con la libertad de las mujeres a decidir, a elegir, y cómo se une esa pulsión sexual de una mujer con el diablo, con el maligno. Claro, si ella tiene deseo, no es recatada, sino recatada es que algo ha tenido que pasar, porque una mujer no puede tener deseo. Claro. Entonces, esa unión entre lo sexual con el mal. Y qué malvado es el malo que la lleva a tener deseo. Sí, y orgasmo. Pero sí, La a palabra mí está prohibida. ese gótico es el que me encanta. Y yo creo que sobre todo es el gótico que más ha llegado a nuestros días. Yo creo que el primer gótico es el que más ha costado entender. Porque es muy inocente, muy simple. A nosotros no nos llena. Vamos a hablarlo claro. Tú lees las primeras novelas góticas y son, como ya habéis dicho, un conjunto de clichés uno detrás de otro, ordenaditos, y son todas iguales. En todas pasa lo mismo. Noble malvado, secuestra a joven bella, va a caballero y la salva. Chimpún, se acabó. Es los tres cerditos con Caperucita, ya está. Sin embargo, el romanticismo, cuando influye tanto en el gótico, nos es mucho más cercano. Mucho más. Entre otras cosas, porque por ejemplo estoy pensando en autoras más modernas, como
una vez más, Shirley Jackson. Mm, Claro, ¿qué sería de La maldición de Hill House o Siempre hemos vivido en el castillo si no hubiera existido gótico antes? no, Porque al final pues es eso. una evolución del gótico, de las casas encantadas, hasta llegar hasta nuestros días. Y esos narradores y esas mujeres complejas, de psicología compleja, de grises, sin el gótico seguramente no hubiera existido No la hubiera, Shirley ¿no? Jackson, y seguramente sin una Shirley Jackson pues es muy posible que autores como Stephen King no hubiera escrito tampoco como escribe. Claro que no. Por eso entonces al final es una evolución, lo que decía hasta el principio, un poco como el nacimiento del terror, aunque no sea terror directamente muchas veces, pero sí tiene grandes cargas de terror. Claro, pero si dicen que Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción, pues por algún sitio hay que empezar. Yo ¿Sabes? para empezar, sí, yo para empezar a leer gótico, yo siempre tiraría por Poe, Pues, porque yo creo que es el que más nos ha llegado y el que sí. por lo menos nos suena. Y nos suena porque es un lenguaje que podemos entender y son relatos cortos y no requiere un gran esfuerzo de inversión, porque es verdad que pues ese tipo de relatos son muy actuales. O sea, El corazón del ator podía ser hoy en día. A ver, hay que hacer un poquito de concesión a la inocencia de los personajes. Pero a partir de ahí todo bien. Pero porque todavía, claro, cuanto más hemos avanzado en el tiempo, más hemos jugado con los personajes grises. Entonces, antiguamente los grises eran muy poquitos, la mayoría era blanco-negro, o era malo-bueno. Luego empezaron a surgir algunos grises y hoy en día lo raro es encontrarte con un personaje blanco, uno negro. O sea, hoy en día la gran mayoría son grises. Entonces, claro, nos choca eso con la bondad. Claro, si hoy en día vemos un policía como serían los del Corazón del Ator, te ríes y dices, mira que... Entonces, seguramente hoy en día ese policía sería medio corrupto o incluso le intentaría comprar o el otro le intentaría pagar por su silencio y ese tipo de cosas. Pero claro, en aquella época es un poco diferente. Claro. Chicas, ¿decir algo? Algo... Aquí estáis los expertos en el tema dando la clase. Sí, lo veas. Yo sí iba a decir, mira, sí he traído dos libros aquí. El primero... Espera, ya voy a quitar este fondo porque si no, no se va a ver nada lo que estoy haciendo. Y va a ser un poco ridículo todo. Porque al final sí quiero enseñar estas dos portadas. A ver, los efectos visuales que estaba por aquí. Quitar, yo quiero quitar todo. Sin efectos. ¿Dónde está eso? Aquí, ya estoy. El primero es este de aquí. No tanto por cómo es el libro, Cuentos del Ocaso, que son una historia de historias, pero sobre todo por destacar la editorial. No sé si conocéis o habéis leído mucho de la biblioteca de Carfax. No he leído nada, pero he visto muchos libros. Sí, y son maravillosos las portadas y todo son maravillosas y por dentro todavía más. Claro, hablamos de Drácula, Carfax, está muy unido todo. Y viene de ahí el nombre de... Y ellas, aparte de sacar muchos libros de terror también actual, están haciendo un esfuerzo maravilloso y ya por eso merecen un altar, por sacar del ostracismo a un montón de autoras góticas del siglo XVIII, del siglo XIX, algunas conocidas, otras directamente, completamente desconocidas. No me acuerdo en el SPACOM, estuve hablando con la editora, una de las dos editoras, y comentaba que alguna de las autoras que tienen no se sabe nada sobre ella. Se sabe el libro y no se sabe ni quién era. Y se sabe que era una mujer, otro se sabe un poquito más, otro se sabe que sobrevivía como podía. De esta autora, por ejemplo, que es del siglo XIX, Rhoda Brockton, que yo no había conocido, no había oído en mi vida. De esta, por ejemplo, destacan en la biografía que escandalizó porque hablaba mucho. Exactamente, aquí dicen que escandalizó porque hablaba sobre los placeres del adulterio y claro. Uy, por favor, Estamos con la hablando de iglesia hemos placer, tocado. por Dios. Y sobre eso, sobre la moral, ponía en duda la moral y ese tipo de cosas. Entonces, claro, en el siglo XIX, una mujer hablando de todo eso, pues tiene que ser complicado. Y Valiente, hacen un valiente. recorrido maravilloso por eso. Hay algunas que son novelas, la gran mayoría suelen ser antologías de relatos. ¿Mm?
Y es una gozada empezar por ahí, porque yo creo que de las mejores maneras para entrar en el gótico, si no habéis leído nunca, es el relato. Sí. Porque no requiere una construcción muy larga. No es que sean novelas muy largas tampoco de todas No, maneras. no suelen ser muy largas, pero si empezamos por los relatos, cuando los relatos son 3-4 páginas, no tienen, muchas veces no suelen tener más, nos ayuda a entender qué es el gótico. Y luego si nos gusta, pues vamos entrando un poquitito más. Esa ambientación. Por eso, pero es curioso también ver eso y ver cómo también el gótico escrito por mujeres, cómo difiere del escrito por hombres. Y el estatus social, y hay muchas cosas que también se leen en esos relatos. En esas historias lo que les preocupa, pues eso, el placer del adulterio visto por un hombre de aquella época seguramente es muy diferente a visto por una mujer de aquella época. Entonces, Yo me voy a abstener de hacer comentarios al respecto. La obra que traigo yo precisamente va sobre adulterio. O sea, no es novela gótica, porque es una obra de teatro, que es Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, siglo XIX, ¿vale? Que en realidad yo aquí tengo el original, en el que está basado, que es, no se ve nada, ¿vale? Que es el burlador de Sevilla, atribuido a Tirso de Molina, no sabéis si fue él o fue otra persona, que iba sobre este personaje. Don Juan en realidad es un personaje propio del folclore castellano, que es un señor pues que conquistaba a todas las mujeres habidas y por haber, hasta tu Conquistar es un bonito eufemismo. Sí. Bueno, que sea una pescadora, que sea una novia al día después de casarse, que sea una monja. O sea, bueno, él se las... a todas. Pasaba por la piedra. Por la lápida, sí. Es muy interesante porque me gusta mucho trabajar la comparativa entre las dos obras, porque Tirso de Molina es Siglo de Oro, en castellano, en España fue el movimiento español que impulsó toda Europa, pero está cargado de un gran catolicismo, ¿vale? España is different, entonces Dios siempre está en todas las obras. Entonces, está en todas partes, Dios. Está en todas partes. Y es muy gracioso porque el personaje, si comparamos este Don Juan con el otro, no hace más, o sea, estoy mirando mis apuntes de las opos, ¿vale? No hace más que irse trajinando a señoras. Y hay un coro... Todo muy cristiano. Sí. Todo claro, es adúltero, mete a un montón de... O sea, se lía con la prometida de su amigo, bueno, hacen una apuesta de que consiga conquistar más mujeres, ¿vale? Todo muy cristiano. Entonces, claro, hay un coro que le va diciendo que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague, constantemente, ¿no? Haciendo referencia a que cuando muera, pues irá al infierno. Y su respuesta siempre es, ¿tan largo me lo fiáis? Y él sigue haciendo, hasta que, ¿qué sucede? Uy, ya me morí. Cuando me muera ya, ¿no? Y ya claro, si acaso ya eso. Es un hombre joven y dice paso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es muy interesante en esta obra del siglo XVII que se encuentra con el comendador de piedra, ¿no? Le invitan a un convite pensando que va a encontrarse gente viva y lo que se encuentra es un banquete dispuesto, pero toda la comida está podrida, está llena de gusanos, todo repugnante, y quienes le atienden la comida son los propios muertos, a un hombre que ha matado él para poder burlar a una mujer, ¿no? Y aquí es cuando aparece la función justiciera de Dios y le dice, bueno, pues tú te quedas totalmente condenado al infierno porque eres malo, eres mala persona, eres mal cristiano. Siglo XVII. Llegamos al siglo XIX y tenemos a Don Juan Tenorio de José Zorrilla, que yo no lo sabía, pero es una obra de teatro que se acostumbra a representar normalmente el 1 o 2 de noviembre, pasado Todos los Santos, porque tiene una... No es tanto como el otro, pero sí que tiene de esto moralizante muy importante. En el romanticismo castellano, en la tragedia romántica, porque todos son tragedias. Los románticos, yo siempre cuando mis técnicas memorísticas son muy así, ¿no? Los románticos son adolescentes. Son tristes. Nadie me entiende, el mundo es una mierda, se pasa el día escuchando música y llorando en su habitación. Esos son los románticos. Sí, ¿vale? Sería divertido leer una comedia gótica. Fulanita no me hace caso. Sí, entonces, tipos de mujeres hay dos. Son emos, dice Luchi, los románticos son emos. Sí, señora. O fans de Pablo Alborán. Entonces, es súper interesante porque, ¿qué pasa al romanticismo? En España lo hacemos todo diferente, ¿vale? Entonces, sucede que como has dicho, tal y como ha dicho Rebeca, en la Ilustración
nos dedicábamos a catalogar todo y hacíamos el teatro crítico universal que hizo Feijóo, que hizo una enciclopedia de todo el saber del mundo para ayudar a la patria a ser una mejor patria, que todo el mundo fuera más lista. Y llega el romanticismo y se da de bruces con la realidad. Y dice, es que no, el mundo es caótico, no hay forma de esto, todo es una mierda, bla, 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 ¿vale? Adolescente emo. Y llegamos a los grandes temas. Entonces, los grandes temas son la historia, es cuando recuperamos el gótico medieval, y de aquí sale todo este tema. Pero luego también hablamos de los sentimientos, ¿no? Hablan sobre todo del amor. Ese gran amor, pero no es un amor platónico idealizado, es un amor que siempre sale mal. O sea, pasa algo, la heroína muere, la heroína siempre muere, y él se vuelve loco de dolor. O se suicida. Es la gran época de las drogas y de los suicidios. Hay mucha gente que se... Las drogas, que es verdad. La gran época. Cualquiera diría que estás hablando de la ruta al bacalao o algo así. Pero es verdad, o sea, es cuando se populariza mucho el uso de drogas para traspasar fronteras y visitar esos mundos oníricos. El láudano y... Claro. Y al mismo tiempo, al darte cuenta de cómo es el mundo de caótico y la frustración y de no conseguir, no sentirse fuera de la sociedad, también lleva a muchos suicidios. O sea, es una época que la gente se suicidó muchísimo. Real. Es que, Entonces, perdón, me estoy imaginando ahora señores románticos yéndose de rave. Sí. Don Juan Tenorio. Pero triste, de rave triste. pero triste, estaba muy triste. Sí, vamos a montar ahí una nueva versión con música chimobayo. Y las relaciones de amor eran relaciones de amor que eran extremadamente intensas. No eran pasiones, sentimientos que te llegaban y era estoy locamente enamorado eres todo para mí. Muy intensito todo. Muy intensito. Y la mujer, hay dos tipos de mujeres. Ángel de amor, una persona inocente, hermosa, que ayuda y que sobre todo tiene un papel de purificar al hombre, porque obviamente no tenemos valor por nosotras mismas. Evidentemente. O podemos ser un demonio criminal, Ajá. que lo que hacemos es, con nuestra sensualidad, obviamente, Un súcubo. llegamos y conseguimos que todo sea pues muerte y destrucción, porque para eso estamos, ¿no? O sea, fijaos, dos mujeres... Me no gustan salen mucho de- los relatos en los que el tío sueña que se está trincando al ángel de amor y abre los ojos y es la otra que es un demonio súcubo. Estos molan mucho y hay varios. Y todo esto, sobre todo en nuestra zona, va ligado con la religión, porque no sabemos separarlo. Entonces, por un lado, hay crítica a la institución cristiana, ¿no? Lo típico de... Supone que tenéis que abogar, ¿no? por un voto de pobreza y mira cómo tienes la iglesia y lo bien vestido que vas, que hay mucha crítica social, pero también como el sentimiento, ¿no? El sentimiento de pertenecer. Si no perteneces a la sociedad, no te entiendes con esa sociedad burguesa, ¿no? Que se da a los vicios y tal. Tú también te das. Sino que además no entiendes cómo el mundo se ordena, qué sentido tiene. ¿Existe Dios? Y aquí es cuando se hacen las preguntas más importantes. ¿Existe? ¿No existe? ¿Sigo estar de esto? ¿No soy? Entonces, los personajes masculinos, las mujeres no, ¿vale? Los masculinos se presentan como una mezcla entre ángel y demonio. Las mujeres o somos ángeles o somos demonios. Los hombres son una mezcla, porque es ese hombre incomprendido que se deja arrastrar por la maldad del mundo, pero que tiene algo bueno en su interior. Que luego se redime al final. Sí. Que luego se acaba redimiendo. ¿Qué le pasa a don Juan Tenorio? Bueno, pues es un señor que, como el de Tirso de Molina, se dedica a burlar mujeres y él es muy bueno en lo suyo, ¿vale? Ajá. Es muy bueno. Entonces, aquí es cuando... Hacen unas apuestas. Aquí se repite un poco. ¿En lo suyo qué te refieres? Sí. En peinar el Es muy tupé. bueno, Ya lo sí. sabes, que es muy bueno en peinar el tupé. Y aquí es cuando empieza jugamos otra vez con el tema de las apuestas. Y aquí está centrado todo en burlar a doña Ana, que es la prometida de su amigo don Luis. ¿Vale? Y aquí es cuando entra el don Juan, que es
está alejado de la sociedad. En Tirso de Molina era porque era alguien que no seguía la doctrina religiosa y iba a ir al infierno, pero en este caso es porque no se siente parte de la sociedad. Y lo que sucede es que Ana, por algún motivo, se enamora de él al verle, ¿vale? Y cuando va a conquistarla, mata a su padre, al padre de ella. Ya no sé quién más, ahora me acuerdo. Ya que estaba por ahí, digo, mira, aprovecho el Y camino. por supuesto, el hecho de que ella se vaya a casar y de que se haya cargado a su señor padre no es óbice ni cortapisa para que se abra de patas. No. Claro. Hombre, es que el tupé es el tupé. Claro, Ya. exactamente, es que se le daba muy bien, Rebeca. El tupé del escritor. Sí. Y lo que sucede es que Don Juan tiene que huir porque lo van a encarcelar por haber asesinado a 2 personas. Entonces se va. Y pasa luego el segundo acto, la segunda parte, bueno, que no son actos, son 4 actos y los 3 últimos es Don Juan volviendo, 5 años después. Con la intención de recuperar a Ana, a doña Ana y no sé qué. Y cuando llega, se encuentra la tumba de doña Ana, ¿vale? Porque ha muerto. Y aquí es donde aparece el elemento mítico, el elemento mágico, porque en el romanticismo siempre hay un toque de magia. Y aquí es cuando aparece el espíritu de ella avisándole de que le van a llevar al infierno, que lo que ha hecho es horrible y que tiene que arrepentirse. Y es en gracias a la intervención de doña Ana, en el que él se arrepiente realmente de sus actos. En la obra de teatro se explica, ¿no?, como doña Ana lo coge como si fuera una especie de valquiria, ¿no? Y se lo lleva con ella al paraíso, ¿vale? Al cielo. Entonces tenemos... A peinar tupés. A peinar tupés. Entonces tenemos, si os fijáis, es el mismo tema, los mismos personajes, pero hay un cambio muy, muy grande de paradigma. Es ahora, si sigues, ¿no? Si te das cuenta de tus errores, rectificas, cambias y te amoldas, puedes ir al paraíso, ¿no? Entonces es como una forma muy distinta de verlo. Ya no está en redentor, ya está más dentro de los sentimientos del personaje. Y me parece súper interesante de que sea precisamente una obra de teatro que está muy vinculada con los cementerios, con las ánimas, con los fantasmas, ¿no? Que se represente justamente el día 1-2 de noviembre, justamente para recordar, ¿no?, a la gente todo lo que puede pasar y que vayan con cuidado, porque el qué tan largo me lo fiáis, que decía antes don Juan Tenorio, pues ojo, porque te puedes morir y puede pasar esto. Claro, el gótico digo Castilla siempre porque hablamos de dentro de la península, no tuvo... es que estaba muy impregnada de religión. La moralina. La moralina. Entonces siempre era, vas a ir al infierno. Entonces, claro, nos perdemos, nos encorsetamos en un marco que nos impide ser más creativos y ofrecer historias más interesantes que estas. Don Juan Tenorio mola un montón, pero... A ver, pero es lo que es. No por casualidad las zonas que triunfan más el gótico son más zonas protestantes, es diferente. En cambio, donde triunfó durante siglos y siglos y siglos el cristianismo, es complicado romper eso. Sí. Lo del Que cristianismo, si lo pasas al llevamos arrastrando aún, protestantismo y así, claro. No, sí, y tanto que lo tenemos arrastrando. El sentimiento de culpa, vamos, eso lo tenemos enraizado hasta el tuétano. Sí. Y eso es puro cristianismo. Pero sí, yo sí quería traer otro libro que hablo 1000 veces de él, pero es que es una auténtica fantasía, que es Infestación. Infestación de Erico Couto Ferreira. Es un ensayo sobre las novelas de Casas Encantadas. Que diréis, bueno, ¿y qué tiene para contar? Pues es tan interesante porque te trata desde el siglo XVIII hasta hoy en día, que acaba hablando de la maldición de Hill House, así, te trata de qué quiere hablar en realidad cuando habla sobre las casas encantadas. Y cómo la casa encantada era el lugar perfecto para contar otro tipo de historias. Lo que pasa que todas iban unidas a esa casa encantada. Entonces, va muy unido a lo que hablamos antes de la decadencia de la nobleza. También va muy unida a las generaciones y los pecados de las generaciones anteriores, como manchan las actuales. Y bebe de todo eso hasta llegar a hoy en día. Y es una pasada el ver cómo la carga social
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo es muy interesante el ver esa otra lectura sobre los libros. Lo mismo que hablamos ahora de Don Juan, como si lees de verdad qué es lo que te quieren contar, no solamente qué estás leyendo, sino sobre qué trata, qué es lo que quiere denunciar o qué es lo que quiere hablar, descubres que las novelas son mucho más ricas y tienen unas lecturas y un trasfondo mucho más profundo de lo que se ha puesto de cliché de casa encantada, bueno, fantasmas, ruidos, puertas y sustos. Digo, al final es muchísimo más que eso y y impregna toda la evolución de la sociedad desde esa parte de la nobleza hasta la revolución industrial y hasta hoy en día. Y habla incluso también de decir, claro, hablamos siempre de casas encantadas. Hoy en día, ¿quién vive en casas? ¿Qué pasaría con pisos encantados? ¿Qué pasaría con bloques encantados? Los pecados no se unen solamente, sino que puede ser un pecado o los pecados de un bloque entero de viviendas, con sus vidas, con su... Entonces, al final, me maravillo esta, porque con el proyecto que sigo trabajando, porque he encontrado esa carga, que es el que estoy con el nano. Te pide Nariz que des otra vez el nombre del libro. Infestación. Está publicado por Dilatando Mentes y es de Erika Couto Ferreira. A ver si Y encuentro por es aquí. un ensayo maravilloso. Yo lo tengo plagado de posts, como podéis ver aquí, de post-its, de subrayados, de notas, porque lo hablé con ella, lo hablé con Erika. Yo tenía el problema con este libro, claro, hablaba de la posguerra en España y hablaba sobre una casa que, bueno, está encantada o no, pero hay cosas que ocurren y así. Y me daba cuenta que siempre me llevaba a la crítica social y a esa otra lectura. Y decía, no, yo quiero hablar sobre la casa, no quiero hablar sobre... Y luego me di cuenta que en realidad sí quería hablar sobre eso y que todo lo que he leído de gótico, de casas encantadas y todo eso, estaba plagado de eso, por mucho que muchas veces cuando lo lees, pues como me pasaba leyendo Drácula o leyendo mucho de lo gótico que lees, con 18, 19 años no ves esa parte de crítica social, ves la parte de divertida de la caza al vampiro, del otro comiendo insectos, de las novias de Drácula, de todo eso. Y vives más la aventura. Y luego, cuando pasa el tiempo y vuelves a releer muchas historias góticas, te das cuenta de toda la carga de profundidad que tienen esas novelas y cómo la filosofía que encierra la literatura gótica muchas veces no la vemos porque nos fijamos solamente en lo que es el exterior, quedamos fijarnos en la capa de fuera. en los estereotipos. Y cuando lees de verdad, entonces me di cuenta que sí, que en verdad quería contar la historia de esa casa y de eso, pero en realidad también quería contar la historia de cómo una chavala ciega llega a una casa de una familia de bien desde hace siglos, con esa carga de señorito y sus vasallos perdidos en el monte, y cómo eso también en el plena posguerra, con pues eso, con un abuelo republicano, con un montón de carga social, al final también te hace ver que es que ese gótico que quería contar o que quería, que he leído muchas cosas para poder preparar este proyecto, estaba plagado de carga, estaba plagado de ese tipo de ideas de que el mundo es mucho más complejo que una casa encantada. Hay más cosas por ahí. Por eso hay que cuando los fantasmas no son fantasmas, son ecos del pasado, son pecados del pasado que vienen. ¿Y por qué son pecados del pasado? ¿Y por qué tenemos que purgarlo generaciones futuras? Ese tipo de cosas, ese tipo de ideas, enraizan en lo gótico, pero enraizan en todo nuestra mentalidad. Y por eso me parece tan interesante el gótico, porque al final es una visión a eso, a esa parte que muchas veces solemos olvidarnos de que la historia, y sobre todo en la historia de familias así, de sagas y de personas, es un continuo y que los pecados de unos los van pagando los siguientes. Y es una de las cosas más divertidas de estas, el ver cómo al final, de tantos pecados acumulados a lo largo del tiempo, al final hasta la casa se está cayendo a trozos, porque es el reflejo de ese apellido noble que ya solamente queda el apellido, que no queda más. Y por eso se está cayendo la casa. Y por eso son esas casas con ese pasado tan brillante, pero tú entras, las ves y se caen a trozos. Porque es eso, es la moral y es el alma de ese apellido que ha ido degenerándose y ya solamente queda eso.
Muy bien. ¡Jo! ¡Qué Y me guay! callé. Aquí aprendiendo. Y eso está muy unido, ya que estamos a la serie de la caída de la casa de los Usher. Ujú. Y no sé si la habéis visto. Todavía no. Ya No. sabéis que es el mismo autor de La Spoiler maldición de poquitos, Hill House. ¿Eh? Spoiler poquitos. No, pues spoiler, no voy a contar nada, de verdad. Es el mismo autor, no sé si visteis la serie que ya fue hace unos añitos, la de La maldición de Hill House. Mm. Tengo un pequeño problema con ese hombre. Me encanta lo que hace, pero me da muchísima rabia que tenga que apoyarse en libros y en historias antiguas y en lo que supone esas historias para contar su propia historia. Ya. Porque La maldición de Hill House, yo cuando empecé a verle dije, perdón, ¿y dónde está mi Leonor? ¿Dónde están mis personajes? Sí, ¿Dónde sí, está sí. la casa? Sí, la casa aparece, pero es que no se parece en nada. Pero como estaba la casa en la colina, dice, pues Hill House, ya está. Y dice, qué casualidad, no tenía otro nombre que darle. ¿No será que La maldición de Hill House que me recordará cierta novela escrita por una mujer No allá por hace unos será para siglos hacer hype. casualmente? Pues en este caso me pasa parecido, con unas pequeñas diferencias. Si vais a Netflix y veis la serie en sí se llama así, La caída de la casa de los Usher, o La caída de los Usher, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cada capítulo tiene un título. Y cada título es un relato de Poe. Ahí aparece la del gato negro, el cuervo, el corazón del Ator, los más conocidos y no alguno no tan conocido de Poe, están ahí plasmados. Y hay una parte que me gusta y una parte que no. Me gusta mucho cómo juega actualizando esas historias, actualizándolo formalmente también y actualizándolo, cogiendo ese espíritu de lo que quieren a veces narrar ese relato, pero a su vez tengo la sensación que ha vuelto a hacer lo mismo que antes. Que es, voy a coger a Poe y voy a decir que es esto así, porque sí, es cierto que pasan cosas que pasan, por ejemplo, el corazón del Ator, hay un corazón del Ator. Eso es inevitable, tiene que haber un corazón del Ator, si no ya sería muy escandaloso. Pero está todo el rato en esa raya entre el utilizar esos relatos y el voy a hacer como que estoy hablando de este relato, pero voy a contar mi historia, pero aparece un corazón. Y ya está, y hace pum, 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 y ya está. Entonces, ahí tengo ese pequeño problema. La serie en sí me ha gustado mucho, pero tengo ese dilema de decir, ya, pero tienes que apoyarte en eso para poder contar tu historia cuando es una historia muy buena. Y es una historia, además, que es sobre la caída de una casa riquísima. Además está muy bien traído porque utiliza casos porque es de una farmacéutica. Entonces hoy en día pues como que eso conocemos un poco lo que es la farmacéutica y los pocos escrúpulos que han tenido y este tipo de cosas. Entonces está muy bien traído por ahí, pero podías contar exactamente lo mismo ¿Tú sin te la acuerdas? obligatoriedad de tener que apoyarte tanto en eso. Si es que esto ya lo hemos hablado, Aritz. Si es que no leas cosas, no veas en la tele cosas que creas que son del libro. No tiene No, nada pues que ver si no es, nunca. si al No. revés, si yo en lo que he hecho ha sido lo contrario. Es decir, con el primero sí fue, empecé a verlo y dije, por favor, ¿me podéis presentar a Leonor? ¿Quién es de todas las hijas que aparecen ahí? ¿Quién es el Leonor de una vez? Y yo decía, avanzados los capítulos, y digo que no va a aparecer por aquí nadie que medio parezca el Leonor. Y efectivamente no tenía nada que ver la historia. En en cambio, sí tiene que ver algunas cosas. Y sobre todo, sí es cierto que hay algunos detalles de los relatos, lo más simbólico de esos relatos, como pues el corazón del Ator, el cuervo, la caída de los Usher también, y sí que está presente. Pero no sé si es tan obligatorio el apoyarte en eso para contar tu historia. O puedes hacer como mucha gente hace, utilizarlo como inspiración, pero no utilizar el nombre de Poe cada vez que presentas la serie. Pues como las Y los montañas de la capítulos locura de llamarlo Lovecraft. así. Porque dices, es que yo ya sé, es que hay un problema con esa serie, que es decir, si yo he leído los relatos de Poe y estamos hablando, no sé, spoiler, porque empieza así la serie, que todos los hijos del señor Usher han muerto, porque empieza con un gran funeral y dicen todos se han muerto, todos los hijos que tenía se han muerto.
Y empiezo a leer El corazón de la torre, empiezo a leer El cuervo, empiezo a leer no sé qué, no sé cuántos, digo, vale, me estás haciendo un spoiler con cada título de qué es lo que va a pasar en este capítulo. Que aparece la cara del hijo y el corazón de la torre. Digo, vale, por favor, más spoiler Pues no me puedes hacer. ya sabemos lo que ha hecho. Y no sabemos cómo va a acabar la cosa. Y entonces, Mm, ese pequeño detalle es en lo que me chirría. Dices, yo creo que hubiera funcionado mucho mejor utilizarlo como inspiración, pero sin ser tan cristalino. Pues fíjate que yo sospecho que están tan ufanos el director y los productores diciendo, mira qué chulo nos ha salido esto, porque precisamente es la idea que tenían. Que sí, y lo entiendo, pero es que, claro, si tú has leído los relatos, Claro, pero estás es comiendo que, unos spoilers que no veas. pero a ver, tío, que hacen lo que les da la gana. ¿Has visto En las montañas de la locura, No, la serie? no. Vale, pues es una serie sobre racismo. Ya me contarás qué tiene que ver con Lovecraft. Bueno, perdona. No, a ver, Alguien más racista que Lovecraft, poco sabía, ¿eh? y O sea misógino, que, y misógino y lo que tú por eso te quieras. digo que. Pero que no va de eso la obra. Su obra no va de eso. Entonces, cuando tú te acercas a No, una bueno, serie, a ver, cuando no tú te va de acercas eso, a una serie, depende. no va sobre la pobre vida traumática que lleva un negro. No, las cosas como son. Va sobre monstruos de por ahí, que todos los personajes sean blanquitos y, y sean todos inmaculados. Pues no te digo yo que no, que sean todos además camponabos, que tampoco te digo que no. Pero no va de eso. Cuando tú te acercas pensando que vas a ver algo basado en la obra de Lovecraft, no es esto lo que te esperas encontrar. Sí, bueno, es verdad que hoy en día se está haciendo muchas relecturas de Lovecraft. Sí, Y hay cosas para mí que están muy interesantes porque están utilizando el mundo de Lovecraft, pero dándole una vuelta de tuerca y lo que le fallaba a Lovecraft, que era precisamente eso, la misoginia, el racismo, ese miedo a la tecnología, a los avances, el darle la vuelta a todo eso. Y decir, voy a coger el mundo Lovecraft, también porque no hay derechos para esto, entonces también eso ayuda. Y vamos a darle una vuelta a Lovecraft, pero aplicándolo hoy en día y aplicándolo a nuestra visión de hoy en día. Entonces, una relectura que puede ser interesante. Pero es lo de siempre. Claro, hay que parte de relectura y que parte de. Voy a aprovecharme del nombre de Lovecraft para decir que esto es maravilloso. Pues pasa un poco Y con esta serie. Ya te digo, y hay cosas muy buenas, ¿eh? Y las interpretaciones son brutales. Las interpretaciones, sobre todo, hay un fiscal, vamos a decir, y el señor Usher, que se juntan en una casa. Y entonces el señor Usher, nos spoilers el principio, el señor Usher le dice que va a contarle al fiscal, porque están en un juicio, pero antes, fuera del juicio, le está diciendo que te voy a contar qué es todo lo que ha ocurrido en la casa Usher. Y entonces va echando la vista atrás y todo lo que ha prepárate pasado con para los la turra, hijos. ¿no? Es Sí, como pero es eso. ¿Cómo conocí a vuestra madre, no? Espérate. Básicamente sí, algo parecido, pero a la vez, Siéntate, tómate el café que ahora a la, voy. a la vez el señor Usher empieza a ver pasar ante sí los fantasmas de sus propios hijos, un poco gores, porque claro, cada uno ha muerto de una manera. Hay una muerte especialmente creativa, con una especie de péndulo, no voy a decir más. No cuentes nada. No, por eso te digo, porque no se sabe qué es eso hasta que lo ves. Que esa es muy creativa. Pero sí es curioso el ver eso, cómo el señor Usher se enfrenta, mientras está hablando qué es lo que ha ocurrido, uno a uno con todos los fantasmas de sus hijos. Yo quería hacer... El otro día en el Telegram hubo así un pequeño debate. Yo ya sabéis lo que pienso sobre separar autor y obra. Sí. Quiero avisar a la gente que Lovecraft era racista, era xenófobo, era misógino, era un ser despreciable. Quiero decir, no veáis la serie porque le vais a dar dineritos a sus herederos. Chimpún. Ahí lo dejo. Bueno, ahora no sé, porque ahí con los derechos de Lovecraft hay mucho que cortar. Pues por eso Porque los que... vendió a una revista. Si leéis la de Editoras de lo Oscuro, ahí veis porque uno de los hilos conductores de ese ensayo sobre las editoras que hubo de grandes revistas es precisamente eso, la pelea que ha habido sobre los derechos de autor de Lovecraft.
Esto no es Como- directamente a la familia porque ahí hay mucho, también No, mucho claro, que sí, contar. los vendió para que no los heredaran los hijos de su mujer, ¿no? O algo así. Sí, pero luego lo revendieron, luego esto, luego parte tenían unos, luego otra parte tienen otros. Es bastante complicado. Esto no es decir, todos los derechos de no, depende de lo que sea. Es un poco lo que pasa con El Señor de los Anillos y por eso han hecho el bodrio que han hecho de la serie. Que han cogido 4 ideas. Galadriel, y digo, vale, notamos a Galadriel, a uno que se parece a Gandalf y a un elfo negro. Que por cierto, Y también unos enanos y la hacemos gente una serie. tendría que revisar las ideas de Tolkien, por cierto. Ahí lo dejo. Es que me escoció un poco el otro día, porque luego se quejan de que las cosas pasan al revés. Pero bueno, es Lo igual. dejamos. Pues ya Ya está. petaremos melón en otro momento. Sí, da para otro capítulo. O Tolkien dos o tres. vamos a revivir muertos. Ya que estamos en Todos los Santos, vamos a revivir muertos y a ver qué pasa. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy, más que nada, porque hoy es Noche de Muertos y mañana es un lunes, el segundo lunes de la semana. Y todos los muertos van a ser, Y vamos a los ser muertos- nosotros intentando despertarnos. Sí. Pensaba Sí. que es decir, y mañana es Navidad. Yo. Bueno, Saca la bota María. por falta de Jolín. turrones y cosas así, los supermercados Eso no va a o ser, sea ¿eh? Que hay sitios ver. donde ya han empezado a poner los árboles de Navidad. Sí. Sí, ya se ha descongelado a María Carey, o sea que... Uy, como salga Lluís Salart, que estuvo aquí de invitado. Como toquéis a Sumari, ya veréis. Lo ha publicado ella, ha salido publicado su vídeo ella. Lo he visto, lo he visto. descongelándose. Sí. Sale ahí volando en escoba y de super bruja y de repente, plan, es Mamá Noel. Ha molado mucho. Eso también da para otro programa. Bueno, nos falta Monse para hacer el cierre este fantástico. Así que, a ver, que me acuerde. Yo no me acuerdo de que... ¿De qué hemos hablado? no sé. Hemos estado... Lee el gótico. Lee el gótico. Resumiendo. Mola mucho. No, Por leer favor, gótico Monse. Ven solo a hacer el final. por lo menos una voz de súper tacañona que haga el final. Leed gótico, pero sobre todo leed gótico analizando todo lo que os están contando. Sí. No solamente quedaros con la escenografía de esas casas encantadas y esos malas caras y esos cadáveres y esas cosas, sino quedaros con que lo que nos están contando es mucho más que una casa encantada. Sí. Y tener un poquito de paciencia con los argumentos y con esas descripciones interminables, que no había tele. Y que son maravillosas. Que ver cómo te empiezan a contar habitación tras habitación, la puerta que tienen, que abren una puerta, cierran otra puerta. Sí, mira lo que me da bien el ojo. La puerta esta tiene el pomo de esta manera con respecto al otro que tiene el papel pintado de una manera. La siguiente tiene con el suelo tapizado, no sé qué, no sé cuántos. Maravilloso. Sí, a mí la tensión me sube, pero no es por miedo. Es parte Si puedes elegir en qué habitación prefieres morir. Claro. Claro. Sobre todo cuando te das cuenta que las habitaciones se mueven, como pasa mucho en el gótico. Que los planos a tomar por saco, porque al final no sabes ni dónde estás, de tantas vueltas que das por la casa. Es una de las gracias que tiene. Bueno, gente, pues nos vemos en 2 semanas. Y mientras tanto, acordaos, noviembre, a dar a la tecla mucho, sobre todo las heroínas. Sí, ¿Y las ya villanas? está. No, Las villanas os podéis tomar el mes libre, que ya hacéis bastante el resto del año. Bueno, pues solo para las villanas, que sepan que tienen directos productivos en Twitch, las heroínas no serán bienvenidas. ¿Cómo que no? ¿Cómo No, que no? A las ver. banearé. ¿Ah, sí? ¡Oy, lo que ha dicho! Me Vamos a tomo empezar como así una ya. villana. Mira, sí, tengo los Vamos a colmillos de empezar hierro y así todo. ya. Te recuerdo que los heroínos también podemos darle al botón de baneo. Sí, sí. Y que hoy en día lo de héroe y villano ya estamos hablando de grises. Y ni los Sí. villanos sois tan malas, ni los héroes somos tan buenos. Bueno, eso lo dirás bueno. tú. Sí, Bueno, efectivamente. Efectivamente. Nada, estaremos por redes, sobre todo por redes y por Twitch, viendo, bueno, y por Telegram, es donde va a haber más la movida de las puntuaciones y tal, pero escribid, aprovechad esta oportunidad El horario motivaros. de los directos está en Telegram, en
Twitter o X o como se llame ahora, En Twitter está saldrá en fijado nuestro breve. perfil. Ya está. Pues eso, ahí nos tenéis. Ya sabéis dónde estamos, si queréis algo, y si no, pues hasta luego, Mari Carmen. Pues eso, Escribid, hasta luego. escribid, maldito. Adiós.